Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que estamos en medio de un pasaje o de un capítulo que es extraordinario, el capítulo 16, y hemos estado avanzando poco a poco, y hoy vamos a leer el versículo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El versículo anterior, que es el que estuvimos tratando ayer en el devocional de ayer martes, encontramos al Señor que por primera vez le empezó a declarar a los discípulos todo lo que le iba a suceder muy pronto en Jerusalén. El padecimiento por parte de los líderes religiosos, su muerte en la cruz, pero también les anunció la resurrección al tercer día. Y ahora Mateo nos cuenta la reacción de uno de los discípulos, de Pedro concretamente, que nos dice este pasaje que tomó aparte al Señor, lo sacó del grupo y se lo llevó a un lugar privado para poder tener una conversación íntima con el Señor. Esta acción por parte de Pedro creo que nos está mostrando la confianza tanto de Pedro con Jesús como de Jesús con Pedro. Ellos tenían la suficiente confianza entre ellos para tener esas conversaciones privadas. Pero sorprendentemente, dice el texto que Pedro empezó a reconvenir a Jesús. Reconvenir significa literalmente reprender. Así que atentos a esto, porque Pedro se está tomando el atrevimiento de reprender a Jesús, de decirle al Señor que se está equivocando en sus planes. Es cierto que quizá lo hizo con la mejor de las intenciones, seguro que sí. Pedro lo único que quería era evitar el sufrimiento al Señor. Pero lo que no se daba cuenta es que la cruz era parte del plan de Dios. Creo que en algunas ocasiones nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero sin embargo esas intenciones no están conectadas con la voluntad de Dios. Recordemos lo que la Biblia dice a través del profeta Isaías, allí en el capítulo 55 y en el versículo 8, cuando se nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios no piensa como nosotros. De igual manera, también dice el versículo que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Quizá nosotros en nuestra manera de ver la vida, en nuestra corta capacidad de entendimiento que tenemos, creemos o pensamos que un camino es el correcto. Pero Dios ni piensa como nosotros, ni transita los caminos que nosotros sí transitamos. Y esto es muy sencillo de entender. Y es porque nuestra visión es totalmente limitada. Nosotros solo podemos ver hasta el hoy. No podemos ver el mañana. Podemos deducir, podemos imaginar qué es lo que puede ocurrir mañana, ¿verdad? Pero en ningún caso vamos a tener la certeza de qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, Dios es atemporal. Atemporal significa que no tiene tiempo. Por eso dice la Biblia, allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Él es atemporal. Él conoce el ayer, el hoy y el mañana. El Señor sabe perfectamente cómo comenzó todo, conoce cómo está transcurriendo todo, pero también conoce cómo terminará todo. Por eso actúa como actúa, porque tiene un conocimiento perfecto de lo que ha de suceder. Para Pedro era totalmente una locura lo que Jesús estaba diciendo. Para Pedro era totalmente ilógico que Jesús tuviera que enfrentar la cruz. Pero nuestro Dios, que todo lo sabe, sabía que la cruz era el camino para nuestra salvación. Hay muchas cosas que quizá Dios hace en nosotros que no las entendemos, pero aún así es el mejor camino que nos puede suceder.
La actitud de Pedro no fue correcta, aunque vuelvo y repito, tuviera las mejores de las intenciones, pero no fue correcta porque creyó que lo que él decía era mejor que lo que decía Jesús. Un creyente nunca en la vida tiene que poner en duda la palabra del Señor, aunque no la entienda, aunque quizá no la comprenda en el momento, aunque parezca incluso una locura, pero la palabra de Dios siempre tiene que estar por encima de lo que nosotros queremos. Mientras que Pedro hace unos instantes atrás estaba actuando totalmente en el Espíritu, cuando el Padre pudo revelarle que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora sin embargo estamos encontrando a Pedro actuando en la carne. Estamos encontrando a un Pedro actuando en su naturaleza humana, una naturaleza que siempre va a impedir el sufrimiento, porque humanamente hablando es lógico que todos queramos huir del dolor, que queramos huir del sufrimiento, huir de todo lo que nos vaya a hacer daño. Pero cuando uno vive en el Espíritu, sabe que muchas veces aquí se tiene que sufrir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en esa segunda preciosa carta que le escribe, en el capítulo 2 y en el versículo 3, que los buenos soldados de Jesucristo sufren penalidades. Muchas veces ser cristiano es sinónimo de sufrir. El cristiano pone la otra mejilla cuando le golpean. El cristiano perdona. El cristiano siempre deja pasar la ofensa. El cristiano que le intentan quitar la túnica, dice la Biblia, que también tiene que dar la capa. El cristiano que le piden caminar una milla, debe caminar una milla más, una milla extra. El cristiano tiene un llamado sobre su vida que es el de morir para que pueda vivir Cristo. El cristiano transita un camino que es angosto, estrecho, mientras que el camino del mundo es un camino ancho, un camino cómodo, un camino placentero. El cristiano es una persona que siempre se está dando por los demás, que como dice el apóstol Pablo, allí en esa segunda carta que le escribe a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 15, el cristiano es una persona que no solamente gasta lo que tiene, gasta lo suyo, sino que se gasta del todo a sí mismo por amor a los demás. Y lo mejor de todo es que encuentra el mayor de los placeres haciéndolo. Los cristianos no tenemos que huirle al dolor, ni huirle tampoco al sufrimiento, ni a la incomodidad, porque muchas veces ese es el camino para la bendición. Ojo, esto no quiere decir ni muchísimo menos que busquemos el dolor o que busquemos, por ejemplo, el sufrimiento. Pero cuando llega a nuestras vidas, quizá pueda ser que sea parte del plan de Dios para nosotros. Claro, yo sé que este mensaje en los tiempos actuales es bastante difícil, bastante extraño, porque estamos viviendo en unos tiempos donde parece ser que ser cristiano es sinónimo de ser una persona exitosa, enriquecida, libre de todo daño. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, allí nos damos cuenta que los verdaderos siervos del Señor, todos sin excepción, sufrieron penalidades. Ya la misma Biblia nos deja claro, allí en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, que en nuestra vida vamos a tener un tiempo para morir. En nuestra vida tendremos un tiempo de llorar, un tiempo también para endechar, que significa lamentarse, un tiempo para perder, pero todas esas etapas de la vida también son parte de la voluntad de Dios. Y si somos honestos con nosotros mismos, creo que tenemos que reconocer que de los peores momentos que nos ha tocado vivir, seguramente es ahí cuando más hemos visto la mano del Señor sobre nosotros, ¿verdad? Así que intentemos imitar al apóstol Pablo, cuando él escribió allí en la carta a los romanos en el capítulo 5 y en el versículo 3, donde él se podía gloriar en medio de sus tribulaciones. Jesús, para darnos la mayor de las victorias, tuvo que atravesar la cruz. Y de la misma manera nosotros a veces tenemos que atravesar momentos difíciles, momentos duros, momentos, como diría el salmista en el Salmo 23,
momentos de valles de sombra y de muerte, pero aún en medio de esos momentos el Señor siempre está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no tendré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo el rey David. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos. Y hoy también te queremos dar gracias por esos momentos difíciles en nuestra vida. Esos momentos que hemos atravesado o que incluso algunos están atravesando ahora, que se escapan de toda lógica, que no entendemos ni comprendemos, pero que sin duda alguna vemos tu mano, Señor. Gracias por cada etapa de nuestra vida, por cada momento que nos ha tocado vivir, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y todo lo haces bien para nosotros. Te amamos y te bendecimos y pedimos tu bendición para el día de hoy y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que esta tarde, si estás aquí en Fuerteventura, tenemos culto aquí en las dos iglesias, en la iglesia de Puerto Rosario y en la iglesia de aquí del sur de Morrojable, donde voy a estar yo compartiendo la palabra del Señor. Saben que son unos cultos de estudio bíblico, no son los cultos como los domingos, sino cultos un poco más de madurez bíblica, de estudio bíblico. Y si no eres de aquí de Fuerteventura, bueno, pues te invito a que a las 6 de la tarde también puedas conectarte aquí al canal de YouTube, este canal del pastor Alberto Ares, que vamos a estar subiendo una nueva entrevista junto a nuestro hermano y amigo David Rodríguez. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.